Muy buenos días, amados hermanos, Iglesia del Señor. Que el Señor les bendiga grandemente. Vamos a continuar con la palabra de Dios en esta mañana. Dice la palabra de Dios en el versículo 8 en adelante. Entre tanto, capítulo 1 del libro de Éxodo, versículo 8. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributo que le molestasen con sus cargas. Edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramasés. Pero cuanto más los oprimía, tanto se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios de Israel hicieron servir a los hijos de Israel. Los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargura sus vidas, con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, el cual los obligaba con rigor. Amén. Entonces vamos a ver en esta mañana, amados hermanos, ya el acontecimiento de un nuevo rey que no conocía a José, dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Eh, este rey justamente vio que los hijos estaban de Israel creciendo y aumentando de manera explosiva, rápidamente estaban creciendo, ¿no? Vemos que estos egipcios se sorprenden y estaban atemorizados, ¿no? Al ser justamente discriminados por la minoría de ellos. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, el rey dice: vamos a actuar, ¿no? Vamos a poner sobre ellos comisarios de tributo, ¿no? Cuando los hijos de Israel le impulsa a labores de ser esclavos, ellos construyeron justamente las ciudades, las grandes ciudades de almacenaje, dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Pero acá sucedía algo que podemos ver en esta mañana. Israel prosperaba y crecía con la mano dura de los egipcios, ¿no? Dice la palabra de Dios: cuanto más los oprimían, tantos más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Ahora, hermanos, nosotros en nuestras vidas tenemos pruebas y dificultades en cierta manera. No hay un crecimiento físico con los hijos de Israel, pero sí hay un crecimiento de madurez en nuestras vidas, ¿no? El propósito de Dios para Israel durante su estancia en Egipto sirvió justamente para que en medio de, ¿cómo se llama?, de lo que ellos estaban pasando, crecían numéricamente, ¿no? Justamente porque no estaban en Canaán, y al estar en Canaán podían casarse con las personas que no eran de otro pueblo, y eso no era el propósito de Dios. El propósito de Dios es que ellos se casen con personas de su propio pueblo. Por eso es que Dios los bendecía. Y la Biblia dice que crecieron rápidamente, ¿no? Como una nación poderosa, ¿no? Eso se daba gracias a Dios porque estaban allí justamente en Egipto y podían ver sus ojos entre ellos mismos, ¿no es cierto? Ahora, es importante saber, hermanos, que a través de la aflicción y lo duro que la estaban pasando, era un mayor crecimiento para ellos, ¿no es cierto? Y eso me hace recordar en el Nuevo Testamento lo que sucedía, lo que una vez dijo un escritor antiguo, ¿no?, llamado Tertulián. Él dijo: la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia de Dios. Mientras la iglesia en el Nuevo Testamento
estaba siendo perseguida y sufría, ¿no es cierto?, más crecía el Evangelio de Dios. Entonces vemos ahí una comparación que lo mismo que se da en el Antiguo Testamento, también se da en el Nuevo Testamento. Ahora, en nuestras vidas, amados hermanos, mientras más somos tratados duramente por el mundo, ¿no es cierto?, eso nos va a servir para madurar espiritualmente, para que nuestras vidas sean expuestas a la aflicción, a la dureza por el mundo. Es cuando Dios va a obrar poderosamente en nuestras vidas. Es lo que Él dice en el Nuevo Testamento. Diga, el débil fuerte soy, ¿no? Diga el débil que necesita de Dios en medio del sufrimiento, ¿no?, en medio de la dureza. Por eso la Biblia dice, bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, ¿no? Eso es lo que podemos ver en esta mañana, amados hermanos. No sé si tú estás pasando por una dura prueba en tu vida. Entiende que esto sirve para que Dios se glorifique en tu vida. Que el Señor te bendiga grandemente. Nos vemos el día de mañana. Gracias.